que vestir, nos tienen que limpiar, nos tienen que bañar. Lo mismo sucedía para aquellos que habían sido condenados por un crimen a morir en la cruz. No podían hacer nada. Ese hombre que estaba condenado no podía hacer nada para detener ese suceso. Es decir, el pesebre y la cruz representan los dos puntos de mayor debilidad para el hombre. Y ahí se manifiesta, digamos, la impotencia, el no poder hacer nada. Desde ese pesebre, hermanos, ese pequeño niño creció en fortaleza y en sabiduría. Y estas cosas no me las estoy inventando yo. Usted puede revisar los evangelios y se va a dar cuenta de lo que dice la Escritura. Ese niño iba creciendo no solamente físicamente, sino que iba creciendo intelectualmente. Su sabiduría no era normal, era una sabiduría divina. Su divina humanidad llegó hasta el momento en que entregó su vida en la cruz. Aún así, hermanos, en ningún momento de su ministerio sacudió tanto al mundo entero como en aquellos dos momentos en el cual él nació y él entregó su espíritu al Señor. Los reyes temblaron, la ciudad santa fue sacudida, los cielos se conmovieron y el mismo Dios intervino en esos dos acontecimientos. ¿Cómo podemos comparar, hermanos, estos dos momentos divinos? Mire, por lo menos lo podemos hacer observando las reacciones humanas. Observemos primero esas reacciones hacia Cristo. Mateo 2, versículo 3. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Un pequeño pesebre, un niño que no podía hacer nada, tenía que ser cuidado por sus padres, pero dice la Escritura que un rey y toda una ciudad fueron turbados, imagínense. Se conmovieron, pensaron, híjole, hoy nos van a quitar el reino. Ese pequeño niño ya estaba provocando reacciones en el hombre. Y qué paradoja que un rey como Herodes, iracundo y tirano, y una ciudad, hermanos, terrible ante el pecado. ¿Qué podía hacer un niño ante estas reacciones? Y esto fue en el pesebre. Pero mire, otro Herodes, más adelante, 33 años después, también fue sacudido y toda Jerusalén con él, cuando Cristo fue crucificado. Hubieron prácticamente las mismas reacciones. Resulta paradójico también que un hombre clavado en un madero, desangrándose hasta morir, pudiera aterrorizar a una ciudad y a sus gobernantes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, nos dice, digamos, una razón por la cual los humanos nos comportamos diferentes a Dios. Dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. En ese pesebre, hermanos, y en la cruz hay una misma secuencia. Dios revelándose ante el hombre y Dios proclamándose ante el hombre. Esas dos secuencias se dan ahí en esos dos momentos. La revelación. En el pesebre Dios se reveló al hombre de una manera tremenda, hermanos, en toda su plenitud. Algo que nosotros realmente no pudiéramos ni siquiera pensar. Imagínense Dios sentado allá en el cielo y Él podía venir en forma de Dios y presentarse
delante de nosotros y decir yo soy Dios. Y aquel que se oponga a lo que yo diga, se muere ahorita. Pues si Él era Dios. ¿Ah? El que se oponga a mi voluntad se muere. Pero el plan de Dios era un plan sublime, hermanos. Porque no vino en forma de Dios, sino que vino en forma humana. Y ni siquiera se presentó, hermano, como los relatos, ¿verdad?, de Hollywood, que de repente cae un objeto del cielo y aparece un hombre ya parado en forma de hombre. No, vino en forma de un niño, así como todos nacemos. De esa misma manera nació nuestro Señor Jesucristo. Esa es la revelación de Dios ante toda la humanidad. Y se estaba iniciando ahí. Y era un plan, hermanos, que no podía dar marcha atrás. Un plan perfecto, porque el mismo Dios estaba en ese momento interviniendo. Y luego, en el momento de la cruz, se reveló al mundo, dando a conocer que su plan había sido consumado. El Señor Jesús lo dijo en la cruz. Esto no es algo, hermanos, inventado. El Señor Jesús dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? El plan de Dios, el propósito de Dios, porque Cristo viniera a la tierra, se cumplió. Todo así como el Señor lo había planificado. La revelación aparece en los dos sucesos, tanto en el pesebre como en la cruz. Esa revelación estaba dando inicio. Los hombres en ese momento no querían ni siquiera proclamar esa verdad. No querían decirla. Pero entonces vino la proclamación de parte de Dios. No solamente lo reveló, sino que también lo expresó al mundo. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dios estaba proclamando ese plan en ese momento, en el momento del pesebre. Fue proclamado por Dios a través de los ángeles. Y en el suceso de la cruz, Dios también le honró poniéndolo en un lugar de eminencia. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por eso Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Una doble reacción. Algunos aceptaron eso y le rindieron homenaje. Algunos otros lo rechazaron y le persiguieron. En los dos momentos. ¿Cuál es su reacción, hermano, ante el nacimiento de Cristo? En primer lugar, ¿cuál es su reacción ante el pesebre? ¿Qué siente usted al ver eso en su nacimiento, si usted lo tiene en su casa o lo mire en algún lugar? Dios se revela en una cruz. Los ángeles proclaman una resurrección. Los pastores creen, mientras que reyes y sacerdotes le rechazan. ¿Sabe lo que pasa? Que aquellos que están más lejos de Dios son los que parecen estar más cerca. Y los que están más cerca de Dios son los que están más lejos. Esos son los contrastes que encontramos, hermanos. Sacerdotes y religiosos que supuestamente estaban cerca de Dios, eran los que más
rechazaban al Señor. Los pastores, que eran una clase social olvidada, porque ellos las 24 horas tenían que cuidar ovejas. No tenían tiempo de ir al templo a adorar. No tenían tiempo, hermanos, de escuchar la palabra. Pero fueron los que estuvieron más cerca del Señor. Mire qué contrastes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Número 2, no solamente hay reacciones humanas ante Cristo, no solamente hay reacciones humanas ante ese pesebre y la cruz, sino que también hay reacciones cósmicas ante el Señor. Los hombres son turbados, pero también la naturaleza toda, hermanos, es turbada. La reacción ante Cristo en su pesebre y en su cruz no estuvo limitada a la esfera humana. Ambos acontecimientos fueron señalados por dos rupturas cósmicas profundas. En cada caso hubo una ruptura en la tierra y una disyunción en los cielos. En su concepción, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, se movió misteriosamente el Espíritu Santo sobre el vientre de María. Eso fue algo sobrenatural. Todavía no lo podemos explicar. Un milagro físico. En su crucifixión hubo un terremoto en la tierra. Lo dice Mateo, capítulo 27, versículo 51. Dice: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice: la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Tremendo lo que pasó a nivel sobrenatural. Un milagro físico que fue demostrado, hermanos. Ahí está escrito. En su nacimiento ocurrió un fenómeno singular en el cielo, una luz, una estrella. Nadie sabía el significado, solo aquellos que realmente el Señor quiso que supieran. En su crucifixión también hubo una dislocación en los cielos, tinieblas en medio de un día. El Señor vive, hermanos, y hay luz. Pero cuando Dios vive en las vidas de las personas, viene a alumbrar nuestro camino. Él muere y entonces hay tinieblas. Dios no está, hermanos, en lo que son las tinieblas, porque Él es luz. Donde Él esté, va a haber luz. Y las tinieblas van a ser disipadas. En su pesebre, mire, los primeros en llegar fueron esos sabios gentiles que venían desde muy lejos, atraídos por la estrella. Entre los primeros en acudir a su cruz había un centurión ahí, atraído por el temblor de la tierra. A propósito, no les leí la última parte de Mateo 27, dice 54, cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron